Me gustaría primeramente agradecer la invitación de Ensolpec para poder conversar con ustedes sobre la parte de nutrición de cerdos, específicamente aminoácidos. Acuérdense que para formular raciones se precisan básicamente cinco tipos de informaciones. Lo más importante, precio de los ingredientes, precio de los insumos, etc. Pero nosotros como investigadores a eso no le damos ni pelota, ¿no es cierto? Somos académicos, ustedes que tienen que hacer eso. Pero para poder utilizar esa parte de costo, de precios y todo, tiene que tener la base o por lo menos la colaboración de empresas o de asesores que le permita minimizar los costos y maximizar los lucros. Después, ingredientes disponibles, qué alimentos tenemos disponibles. Después, los requerimientos nutricionales y dentro de los requerimientos nutricionales, ¿cuáles son las limitaciones de ellos? Vamos a hablar de aminoácidos, ¿no es cierto? Y vamos a comparar las recomendaciones nutricionales de nuestras tablas que fueron publicadas en 2017 en la Universidad Federal de Viçosa de Brasil y comparar con otras recomendaciones nutricionales, lechones, crecimiento, después para fase de crecimiento, para gestación, para lactación. Vamos a hablar algo de aminoácidos funcionales que están cada vez más. Son aminoácidos que no aparecen como esenciales, pero cuando se llevan en cuenta los niveles o se suplementa, depende de cuánto de la ración está suministrando, son extremadamente importantes. Arginina, ¿por qué le pongo la interrogación a la arginina? Porque también en parte la arginina es esencial, en parte es sintetizada. La glutamina también es sintetizada, no es esencial, pero en determinadas fases es muy importante. Y después nos vamos a despedir. Por favor, soy profesor, investigador, académico, muchos números. Lo que importa verdaderamente es el espíritu de la cosa. Son muy pocos conceptos. El resto son números que ustedes pueden ver en el computador o otro. Entonces, solamente presten atención a los conceptos que son 4 o 5. Más de eso no son. Los números son para... Tengo una hora para hablar, no hay forma. Bueno, referencias, por ejemplo, que podemos usar. Tenemos un libro ya parece viejo, pero yo me acuerdo cuando fue publicado en 2003 sobre aminoácidos. Los requerimientos de cerdos del NRC de Estados Unidos en 2012, 400 páginas. El manual de PIC de la América del Norte con las especificaciones de 2016, muy actualizado, todo en libras. Tuve un trabajo terrible para pasar para kilos, en libras, kilocalorías por libra, hay que pasar para kilocalorías por kilo, etc. Después, una revisión de literatura espectacular sobre reproducción de uno de los autores de Marvio Abreu de las tablas brasileras y presentada durante el evento, y como editor de las tablas brasileras, pero son en total 12 autores que incluyen a Abreu, 488 páginas, publicada en marzo, hace un año, en marzo de 2017, en un simposio con 700 personas. Muy bien. 700 gramos. Traje 13 y ya estaba así trayendo la cosa, ¿no es cierto? Gracias a Dios no la voy a llevar de vuelta porque la dejé en el sol. Ustedes quieren copia de eso, pídenle. Pero también dejé CDs que pueden hacer copia de eso. Todo libre. Bueno, no consigo ver muy bien. ¿Pueden ver? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos siempre la interacción genética y mejora de desempeño. Eso es lo que cambia todo. La genética es el jefe, el carro, el auto líder que lleva todo
¿Y qué? La nutrición, nosotros seguimos el camino de la genética, lo que ya muestra. Si mejora el desempeño, mejora la conversión alimenticia, nosotros tenemos que trabajar en la nutrición, los conocimientos y ajustar los requerimientos nutricionales. Esa es la clave. Siempre estamos atrás de la genética. Yo pensaba que la nutrición era lo más avanzado, que la genética eran solo matemáticos, computador. No, gente, es una revolución lo que hace esa gente de la genética. Y nosotros tenemos que correr atrás para decir, bueno, cambió el cerdo, cambió la deposición de proteína, cambió la deposición de grasa, mejoró la conversión, tenemos que trabajar en esto nuevamente. Es una tipo rat race, como se dice en inglés, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué aminoácidos industriales tenemos actualmente que pueden ser utilizados en las raciones de cerdos? Tenemos en lechones, por ejemplo, se usan más. Lisina, metionina, treonina, estándar. Ya triptófano también, cada vez más. La valina ya también se está viendo. Está un poco diferente el color, ¿está viendo? Porque el volumen de estos tres es mucho mayor. Pero cada vez más hay grupos que usan una combinación de glutámico, glutamina, o glutámico solo, glutamina solo, una combinación. Para cerdos en crecimiento, terminación, lisina, metionina, treonina, triptófanos variando de acuerdo también, color diferente, el tipo de dieta, si usan muchos productos de origen animal, ahí los productos de origen animal son más deficientes en triptófano y vamos a ver que los requerimientos están cambiando, son mayores de triptófano, que hay que colaborar. Esta es la etapa de las tablas brasileñas de 2017, la cuarta edición, la primera fue en 1983, y son 12 autores, yo soy el editor. ¿Y qué es lo que tenemos? Acuérdense, vamos a hablar solo aminoácidos. No vamos a hablar de un poco de energía, solo para tener una idea, para asociarlo con aminoácidos, pero esto es una partecita de nutrición así, de 2%, 1% de toda la nutrición. Es muy, pero difícil. Pues en una hora de duración ustedes no van a salir aprendiendo todo de nutrición. No, si salen aprendiendo un poco de aminoácidos, perfecto, perfecto. Muy bien, pero en la fase preinicial de lechones tenemos la preinicial 1, que sería más o menos con un peso promedio en las tablas de 7.3 kilos, y la fase de preinicial 2 con alrededor de 10 kilos. Aquí sería de 5 a 9 kilos y de 9 a 14 kilos por ahí. Este es el promedio que da. Y la ganancia diaria en esa fase para calcular los requerimientos se considera 324 gramos, 368 gramos, la energía 3.400 de metabolizable y el consumo estimado, esto se estima por ecuaciones, sería 395, y el requerimiento de lisina, que es el estándar, se considera 100%, ese es el estándar, 100, 5,73 gramos, 6,63 gramos. Entonces, considerando el consumo por una regla de 3, llegamos al porcentaje de lisina. ¿Qué es lo que yo le digo a mis estudiantes? Quien sabe regla de 3 se recibe en nutrición animal, pasa en nutrición animal. Regla de 3. Por ejemplo, regla de 3 aquí, en 395 gramos, 5.73 gramos de lisina. En 100 gramos de dieta, 1.451. Regla de 3. Siempre regla de 3. Simple, directa o inversa, pero siempre regla de 3. Muy bien. El NRC americano de 2012 da menor peso. Entre 5 y 7 kilos, da 6 kilos aquí. O sea, menor el lechón. Aquí de 9 kilos, de 7 a creo que 12 kilos por ahí, da 9 kilos el promedio,
estos valores, también la energía, el consumo estimado, la lisina aquí 4 gramos, acuérdense que menor es mayor, pero en sí menor en gramos por día, pero como el consumo es menor, es 1,50 recomienda. Y aquí como es 1,35, que es muy parecido con esto, 1,34,6, 1,35. Aquí un poco menor, pero ven que es bastante alto. El manual PIC de 2016 da algo parecido con esto, 9,30, da un poco más. No cita la faja de peso, pero da 1,46, muy parecido con esto, 1,42 está un poco superior a estos dos. ¿Qué es lo que yo haría? Haría el promedio y yo creo que sale el requerimiento de lisina para lechones muy, pero muy bueno. Es muy importante de eso. Yo soy el editor de las tablas brasileñas, pero yo nunca he puesto, pongo los huevos todos en una cesta. Hay que ir dividirlo un poco porque si no se rompen los huevos ahí, no va a salir. Muy bien. Sabiendo la lisina, que es la clave de todo, se aplica lo que se denomina la proteína ideal. ¿Qué es? Nuevamente, la lisina se considera 100%. Y si llegamos a un requerimiento, en este caso, de 0,927 de lisina, es un ejemplo, ¿no es cierto? 0,927, y tenemos la proteína, la relación de los aminoácidos en porcentaje con relación de la lisina, 59% la metionina más cistina, la treonina 65, la valina 69. ¿Qué es lo que hacemos? Regla de 3. En 100 de lisina, 59 metionina más cisteína. Si tenemos la lisina 0,927, X pasa a ser 0,927 por 59 dividido 100, 0,547%. Entonces, trabajamos mucho en la lisina. El resto es una relación. Todos los otros aminoácidos son con relación a la lisina. Facilita muchísimo eso. Pero es increíble porque nos concentramos en un aminoácido. Se hace experimento en un aminoácido, los otros se comparan nomás con la lisina. Se hace la relación. Lo mismo para treonina, valina, etc. Por ejemplo, para lechones, las relaciones recomendadas de aminoácidos digestibles, lisina digestible, considerando la lisina como 100%, las tablas brasileñas de 2017, el NRC, el manual PIC, y este es Ajinomoto Eurolysine, que sería la recomendación de la Ajinomoto Europea. En 2017 presentaron en el simposio donde nosotros también mostramos las tablas brasileñas, este trabajo, mostraron las relaciones. ¿Qué es lo que vemos aquí? No es tan diferente las cosas. Aquí, por ejemplo, el NRC en general está un poco bajo en relación a los otros, ¿no es cierto? Puede ser, de todos modelos que ellos usan, y nosotros usamos resultados de experimentos. Ya, nosotros lo primero que nos concentramos es el requerimiento de lisina y los otros se usan experimentos para ver cuál es la relación. El NRC usa los valores de lisina como modelo y después el resto son la proporción de modelos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo más importante, la arginina para lechones, 100%. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Aquí 46, aquí no dan la PIC y la Ajinomoto ni cita, o sea, no da datos, no se compromete, como se dice, ¿no? Se queda encima del muro, como se dice, no me caigo para el lado ni para otro. Porque en realidad los cerdos sintetizan arginina. No debería ser considerada como esencial, parcialmente esencial. Pero ¿qué sucede? El lechoncito, destetado con 21 días, las enzimas que sintetizan arginina
no son tan eficientes. Nosotros vamos a ver eso ahí, ¿no es cierto? Entonces se precisa y los resultados de experimentos muestran que es 100%, o sea, el mismo nivel de lisina aquí. Muy bien. ¿Cuál es el requerimiento total de las tablas brasileñas? Tenemos aquí la lisina, ¿no es cierto? 1,45,1, 34. Aplicando la proteína ideal, llegamos a estos valores. La arginina, 100%, o sea, el mismo valor, un 4,51 aquí, un 45,1. El consumo está todo igual aquí. La proteína total se recomienda, o sea, nosotros estamos hablando solo de esto, no vamos a hablar ni de calcio ni fósforo, pero estamos hablando principalmente de esto y de la proteína ideal, nada más. Ni de proteína, el requerimiento de proteína digestible, ni el requerimiento de energía, etcétera. Después vemos un poco de eso. Glutamina en lechones, un experimento, pero hay muchos, hay muchos. Primero, es un aminoácido neutro en el metabolismo proteico, muy común. O sea, no solo para ganancia de peso, para síntesis de proteína, para metabolismo. O sea, tenemos dos requerimientos ahí. Uno para síntesis de proteína y el otro para el metabolismo. Y observen aquí, por ejemplo, la glutamina. Aquí también, tanta glucosamina, ¿cómo es? Pirimidinas, algo así, purinas, todos los metabolismos que actúan, la glutamina intercambiable con glutamato, ¿cierto? Y después la familia de arginina, que son 5 aminoácidos, arginina, glutámico, glutamina, asparagina y aspartico, ¿ve? Son 5 aminoácidos. Otra cosa, sustrato energético de los enterócitos en la mucosa intestinal, o sea, la glutamina es usada preferencialmente en el intestino para sintetizar células. ¿Qué sucede con los lechones? Los lechones al destete un día prácticamente no comen, tal vez algunos 2 días no comen. ¿Por qué? Le saca de una dieta de leche líquida para una sólida. Ahí está perdido, vienen los otros ahí, todo mezclado. Conclusión, la mucosa intestinal, la altura de las microvelocidades va cayendo, va disminuyendo. La absorción disminuye, la ganancia de peso cae, no come. ¿Por qué? Porque si llega a comer le da diarrea. No tiene cómo digerir, va a sobrar dieta y ración que va a fermentar, va a los microorganismos. Entonces, por eso la importancia del metabolismo de la arginina también, 100%, y de la glutamina. ¿Por qué? Porque actúan todo en esto. Y esta enzima aquí, que sintetiza con citrulina y aspartato, es que en cerdos adultos, o por lo menos ya arriba de 20 kilos, es activa, ¿no es cierto? Entonces puede sintetizar arginina. Pero en lechoncito esto sí sintetiza poco, que puede llegar a glutamina o a la producción de arginina. Por eso vimos en la proteína ideal arginina y vemos la glutamina. Un experimento con una mezcla de glutamina, glutamato. La glutamina es muy usado en niños que tienen diarrea. Se suplementa justamente para recuperar la mucosa intestinal. Para gente que tiene cáncer de intestino. Pero el valor de esa glutamina, que es pura, etcétera, es prohibitivo para suplementar en animales. Por eso lo que se suplementa es una mezcla entre glutamina y glutamato para nutrición animal, no para humanos, ¿no es cierto? Pero la preferencia siempre para humanos, porque es mucho más caro y da más lucratividad. Pero estos son los porcentajes en una dieta de lechones, entre 21 y 42 días, y otra dieta con plasma, que sería común, ¿no es cierto? Pero estas no tenían plasma. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que alrededor de 1%, aquí el nivel recomendado, observamos alrededor de 1%, 307, 356 gramos por día
365 el máximo. Con plasma, sin glutamina, 322. La conversión alimenticia también significativo con relación a los otros y todo. El índice de diarrea, el menor, cuanto menor, mejor, ¿no es cierto? Y también usando aquí con C, cuadrático en portugués. Bueno, en general la recomendación usada para en la pre-UN, en la dieta pre-UN, preinicial 1 es 0,8, 8 kilos por tonelada, ¿no es cierto? Después puede caer para 5 kilos por tonelada, algo así. Muy bien, crecimiento, la fase de crecimiento, las recomendaciones. ¿Qué tenemos? Precisamos modelos matemáticos. ¿Cómo vamos a ver qué peso está ganando? ¿Qué es lo que se usan? Modelos matemáticos. Las ecuaciones de Gompers, esto por ejemplo, tienen ecuaciones, están aquí, pero todo en Excel, eso está todo, en modelos se puede colocar de las tablas brasileñas, todo tranquilo. Bueno, tenemos los días y el peso vivo aquí, y esta es la cosa, la ecuación, y aquí están los parámetros que se usan, podemos ver cómo va. Hay ejemplo de desempeño superior y desempeño medio, menor aquí, y aplicando la derivada, que es automático en el Excel, ¿no es cierto? Tenemos la ganancia diaria. Observen que aquí llegamos al máximo de ganancia de peso, alrededor de 1,100 kg, el desempeño superior por día con 133 días más o menos. En sí aquí está dando 122 días, 123 días en el medio, y en el superior 120 días, que da el máximo, la máxima ganancia de peso, ¿cierto? Pero aquí está variando. Sabiendo, o sea, ustedes colocan en ecuaciones, o si tienen los datos, la PIC tiene datos por semana a semana, ustedes pueden saber eso, pero podemos estimar el requerimiento de energía metabolizable. Y el requerimiento metabolizable, ¿en qué depende? Del mantenimiento y de la ganancia de peso natural. Ustedes, nosotros, yo, el requerimiento de energía mío, ¿cuál sería? El mantenimiento. Nosotros no queremos G, ganancia de peso. Porque ganancia de peso es barriga, la panza, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esto es nuestro requerimiento. Nosotros somos muy parecidos a los cerdos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro requerimiento 106, el peso elevado de 0,75, el peso metabólico, como se llama, está aquí. Pero nosotros queremos que gane peso, de acuerdo con esa ecuación que tenemos por el peso vivo y la ganancia aquí, una ecuación cuadrática en este caso. Y los de desempeño superior son más eficientes, 5%. Vamos a imaginar que aplicamos la ecuación, primero este modelo, que está en Excel ya, es fácil. Ustedes, la gran ventaja es eso, que no precisan hacerlo, ya está. La literatura tiene muchísimo de esas cosas. Bueno, vamos a suponer que aplicamos la ecuación y para determinada ganancia de peso, para determinado peso, etcétera, que sacamos de ahí, llegamos que precisa 6.630 kilocalorías por día. Los requerimientos son todos por día. Estamos aprendiendo. Imaginen la gente de Rumiante que trabaja con bichos, con animales de 500 kilos. Nosotros en 1890 ya hacían requerimientos diarios. Nosotros ni sabíamos. Una vergüenza, estamos atrasados. Pensamos que los de Rumiante no sabían nada, son más vivos que nosotros, siempre fueron. Solamente que la variación de ellos puede ser más o menos 30%. Puede ser. Bueno, ¿y qué? ¿Qué energía de la dieta vamos a usar? Ahí podemos simular también. Existen modelos fácil. Ustedes pueden calcular para 3.250 da este consumo, pero si hacemos para 3.300, hacemos para 3.200, podemos tener, el consumo puede cambiar de acuerdo con
el requerimiento y esto, el divisor, que es la energía de la dieta, porque para ganar el peso necesario y por el peso vivo que determinamos, este sería el consumo, 2 kilos y 400. Esos son los modelos también que se hacen. Toda ecuación de Gompers, toda ecuación de Gompers. Y va para arriba, para abajo. Si tiene peso menor, si tiene peso mayor, si la ganancia de peso es menor, la ecuación ajusta todo. Es evidente que no va a ser un ajuste perfecto, pero por lo menos podemos estimar para cada fase. Vamos a imaginar programa de alimentación de precisión en crecimiento con 63 días, peso inicial, edad al sacrificio 168 días, el peso con 63, 25, 93, la ganancia diaria 918 gramos, o sea, entre 63 y 168 días va a ganar todos los días en promedio, ¿no es cierto? 918 gramos y la conversión alimenticia 2,70. Y decidimos que vamos a tener 5 dietas, inicial, crecimiento, 1, 2, final 1, final 2, hasta entre 148, 168, 127. Ahí, eso se divide. ¿Quieren 3 dietas? Fácil. Divide. Conclusión. Es evidente que esto ya ustedes lo saben. Para llegar a este valor de conversión, ustedes tienen que saber el consumo total, tienen que saber el peso, el sacrificio. Pero esto es sofisticado para vender programas también, ¿no es cierto? Bueno, pero esto no. Esto sale de la ecuación de Gompers y de la ganancia diaria. La ganancia diaria en el promedio es 918, pero aquí gana 783, aquí 924, 988, 970, está viendo, alrededor de 121, 120 da el máximo. Después empieza a caer la ganancia diaria. El consumo por día también, porque se aplica de acuerdo con el peso medio que te da también, el peso promedio en cada fase, el peso promedio y la ganancia diaria te da el requerimiento de energía y dividiendo por la caloría, vamos a imaginar, pero si ustedes le ponen 3,300, aquí el consumo va a caer un poco y la conversión en cada fase va a disminuir si aumentamos la energía aquí. Si baja la energía, va a aumentar. Eso se puede hacer simulaciones económicas. Todo Excel. Muy bien. Observen que el promedio es 2,70, pero aquí llegamos de 1,78 a 3,59. Todo costos. Eso podemos saber costos. Pero con esto ya sabemos, tenemos la información de la ganancia, del peso, de la energía y del consumo que se aplica. Requerimiento de lisina, todo modelo, pero información. Computadores están cada vez más baratos, modelos están cada vez más baratos, se aplica. ¿Qué sucede? Tenemos también, igual que de energía, para lisina, día, gramos día, para mantenimiento y para la ganancia, ¿no es cierto? Se aplica la ecuación, se usa el peso medio que ya está en el programa, la ganancia, ¿no es cierto? Y llegamos a esto, más o menos, aquí. Esta es la ecuación para macho castrado con peso de 22 kilos, la ganancia 618, el requerimiento de energía para este peso, para esto es 3.366, la energía 3.250, y hice un ejemplo. Si quieren 3.300, 3.400 si tienen aceite sobrando, o tienen fibra sobrando a frecho de trigo, puede caer y barato. Bueno, ahí se aplica la ecuación y llegamos a este por día. Varía entre 11,6 gramos para este desempeño, para eso. O sea, es flexible, es dinámico. Y llegamos dividiendo regla de 3, consumo y diario, regla de 3, llegamos a porcentaje que varía. Acuérdense, la fase preinicial 1,
preinicial 2, y después tenemos la de crecimiento, 22 kilos, 40 de media, 60, 85, 113, 112, 96, 83, 63, ¿no es cierto? Bueno, esto está aquí, muy bien. ¿Y qué de los otros? ¿Dónde están los otros? El NRC. El NRC es imposible dar la misma cosa. Ellos tienen los pesos de ellos, las costumbres de ellos. Entonces, dan entre 11 y 25 kilos, 25, 50, eso. Estaba todo en libras, tuve que ajustarlo. 38, 63 kilos, 88, 117. El ejemplo que de ellos dan es para estas ganancias, que son inferiores. Un consumo en gramos por día está aquí. En lisina por día está aquí. Y en porcentaje de 1,23, 0,98 a 0,61. Aquí está la ganancia. Cambió la cosa, ¿no es cierto? Bueno, pero da para ver. Es el computador del muchacho ahí que está complicado. Bueno, no importa, pero es para comparar esto aquí, los dos. Observen en porcentajes ya, ¿no es cierto?, de las tablas brasileñas de 2017 y del NRC americano de 2012. Aquí 1,23, aquí 1,12, 0,96, 0,835, 0,73, 0,63, 0,61. Pero ¿qué sucede? Los requerimientos tienen que ser comparados con el mismo desempeño. La ganancia de peso no es igual a la que tenemos, que calculamos para este porcentaje. El consumo es diferente también. Entonces, tiene que ser comparado para el mismo desempeño. Aquí tenemos el NRC de 2012, que repitió esto aquí, estos valores, ¿lo ven? Y las tablas brasileñas que ajustamos para este peso y esta ganancia de peso. Ese peso y esa ganancia. El peso y la ganancia del NRC, ¿no es cierto? Lo ajustamos con el modelo de las tablas brasileñas. Este va a ser el consumo de lisina que da para este peso y esa ganancia, ¿no es cierto? Y llegamos 10,8, 14. Pueden ver aquí 11,1 gramos, 10,8 gramos. Está muy parecido. Ahí pasó como el consumo determinado para ese peso, para esa ganancia, da 1,22 en porcentaje. Observen cómo es muy parecido. 0,98, 0,97, 0,85, 82, 0,62, 0,61. O sea, hay que ajustar de acuerdo con el peso. Vamos a imaginar que usted dice, no, vamos a usar la recomendación inicial de 1,22 o 1,23 del NRC, pero el desempeño que ustedes tienen es mucho mayor o puede ser inferior. Están perdiendo dinero. Tal vez tienen que mejorar el manejo, el sistema de alimentación, etc. Pero muy importante usar los recursos de computadores, de informática en general. ¿Por qué? Porque time is money y cerdo, lechoncito o terminado es money también, es dinero. Y tienen que pensar seriamente de eso, de tratarlo como porco, como se dice, como cochino, no es bueno. La PIC en 2016 da para ganancia diaria, peso 32, 50, 70, 117, la ganancia diaria está aquí. El consumo por día que ellos dan, no dan ecuaciones, ellos dan las recomendaciones de ellos para ese tipo de animal. En gramos por día está aquí para ese tipo. La lisina 1,18, 1,02, 0,848, o sea 0,70. Está en sí, cambió, se ve que salió un poco de formato, pero sería aquí para la lisina digestible este cosa que estaría, mostrando esto de 1,18. Nuevamente, de las tablas brasileras, está aquí 1,12, 0,96, 0,835, 0,726, 0,63. Para el mismo desempeño, porque no es igual a las tablas brasileñas. Y aquí comparando los dos, el PIC y las tablas brasileñas, aquí las diferencias son mayores, ¿no es cierto?
0,70, 0,73, 0,80, aquí da diferencia. Pero, ¿qué es lo que yo noté? ¿No es cierto? Que, por ejemplo, entre 70 y 93 kilos, o sea, entre 59 y 82, 82, 114, aquí prácticamente no aumentó el consumo. Observe aquí de 1,4 kg a 2,60 kg. Aquí no está tan malo, ¿no es cierto? Pero aquí el consumo prácticamente se estabilizó, cosa que puede ser para cerdos PIC que comen poco. Puede ser, pero las tablas de recomendaciones nutricionales son para todo tipo de animal. Y el consumo aquí, usando las ecuaciones esos de requerimiento de energía, ustedes ven cómo va aumentando. Hasta llega a un pico. ¿Por qué? Porque cae la ganancia de peso. Observe, de 975 o sea, 70 gramos por día menos aquí. Aquí 1,20 kg y aquí 9,75. Muy bien. Nuevamente, si tenemos el requerimiento de energía, consumo, tenemos la lisina, ahí aplicamos la proteína ideal para todos. La relación lisina-aminoácidos, vamos a suponer un ejemplo aquí, regla de 3. Esta es la recomendación en la fase inicial para algunos aminoácidos. Observen cómo ya la arginina cambió, bajó, porque el lechoncito que tiene problemas. La inicial, en 2011, nuestra recomendación aquí, la treonina aumentó, problema para mejorar la integridad intestinal, era 63. El triptófano también aumentó, aquí era 18, aquí 20. Aquí cayó, se estabilizó, 65. Pero entonces tenemos cambio de la treonina y triptofano, sería lo más importante. El resto muy parecido, ¿cierto? Pero ¿por qué el triptofano es más importante? Porque hicimos varios experimentos. Aquí son 3 experimentos que hicimos entre 15 y 95 kilos, ¿no es cierto? Pero son experimentos diferentes, 1, 2, 3, probando 18 y 21% de la lisina, triptofano-lisina. La ganancia de peso, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí ganó 4% entre estos, aquí 5%, aquí 9%. De 946 entre 70 y 95, 1,028 kg con 21. Por eso la recomendación en esta fase de terminación, 20%. Por eso esta recomendación de 20%, y aquí bajamos a 19 porque fue cayendo. Observen las diferencias y aquí bajamos para 19%. Vamos a comparar con otros. El triptófano aquí, 19-20, que era inicial y terminación de las tablas brasileñas. Observa el NRC, bajísimos los valores, muy pero muy bajo, muy pero muy bajo. Triptófano aquí, Wu de Texas en 2014, 19-21, muy parecido con nuestra recomendación. PIC 18-18, aumentó un poco aquí con relación al NRC, pero creo que esta fase de terminación y todo en una revisión presentado en un simposio internacional de requerimientos nutricionales 20 y 19, está muy parecido con nuestro y extremadamente importante porque si usan harina de carne y algunos subproductos de origen animal en la fase de terminación, eventualmente triptofano, de acuerdo con el precio, ¿no es cierto? Podría ser suplementado o si no, aumentar la proteína para alcanzar el requerimiento de triptofano. Eso siempre de acuerdo con programación lineal, formulación de raciones. Se oferta diferentes ingredientes, alimentos y también triptofano, treonina, todo, y ahí calcula el menor costo. Muy bien, Wu en 2014 publicó esto que es importantísimo y para el futuro nosotros vamos a tener que trabajar
O sea, tenemos trabajo para otra vida. Yo ya me voy a jubilar, pero observen el título que él eligió. Este coreano es muy bueno, es de la Universidad de Texas. Dice, requerimientos dietéticos de aminoácidos sintetizables, o sea, de los aminoácidos no esenciales. Y que un cambio de paradigma en la nutrición proteica, o sea, él no da la proteína ideal de los aminoácidos esenciales, que serían estos aquí, estos 10 para cerdo. Esta arginina, acuérdense que es parcialmente esencial, ¿no es cierto? Muy bien, él da 100% para todo, porque engloba metabolismo y síntesis. Y esto de los no esenciales, o sea, en el futuro no solo vamos a tener que formular para aminoácidos esenciales solo, vamos a tener que formular para todos. Computador vamos a tener, programas de computadores de programación lineal, sobra la capacidad, informaciones de composición de algunos aminoácidos. Pero nosotros, por ejemplo, ya estamos dando de todo en las tablas brasileñas, glutamina, aspartico, asparagina, alanina, estamos dando todo eso. Antiguamente dábamos solo los esenciales, ahora en la nueva edición de 2017 todo, aunque la información es relativa porque no hay casi análisis, hay muy poco, pero ya está comenzando. Tal vez de aquí 5 o 10 años vamos a estar formulando con todos los aminoácidos. O sea, viene una revolución. Nuestras recomendaciones de las tablas brasileñas para castrado de desempeño medio, sería, acá está faltando, de desempeño medio, tenemos el peso para 40, 60, 85 kilos, 102 y medio, entre 100 y 125, son las fases, pero pueden dividir. Tenemos la lisina aquí, 0,96, 0,83, 0,76, 0,63. Y la proteína ideal está aquí, ¿no es cierto? No coloqué valina porque valina ya en esta fase la síntesis es muy buena. Pero hay que saber la proteína, hay que saber la digestible, proteína total, el calcio, fósforo disponible, etc. Un experimento que nosotros hicimos, esto fue de una tesis de doctorado en 2007, pero el experimento fue en 2005, por ahí, ¿no es cierto? Para probar nivel de proteína sin aminoácidos y reducción proteica más aminoácidos, aplicando la proteína ideal. Las dos dietas en sí, esto era entre 30, 50, una fase, 50 y 70, otra fase, 70 y 100, otra fase, 3 fases. Lo que le voy a mostrar la dieta entre 50 y 70, ¿no es cierto? Tenemos aquí para 50 a 70 kilos, maíz, harina de soja, aceite, fosfato bicálcico, premix vitamínico, y tenemos los aminoácidos, este sin aminoácidos y este con aminoácidos, lisina, metionina, trionina, triptófano, ¿cierto? Aquí estaría la composición. Observe lo interesante que siempre tocamos así de lado, energía. En sí, nosotros formulamos con energía neta 2510, 2510, proteína libre, esto subió para 17,9%, este 13,8%, o sea, cayó 3,9%, de 17,9 para 13,8%. Pero la energía metabolizable cayó 51 kilocalorías. Entonces, yo apostaría, si creemos que la energía metabolizable es muy buena, pero es buena, ¿no? Pero que este debería ser peor, aunque es más barato, ¿no es cierto? Esto debería ser peor. Vamos a ver los resultados. 100 animales, 50 y 50, ¿no es cierto? 2 por repetición, una cantidad grande de repeticiones. La ganancia diaria entre 30 a 100 kilos. 1 kilo de promedio, ¿ve? Ustedes ven, todo igual, no dio diferencia estadística. La conversión alimenticia, todo igual. Carne magra, porcentaje, igual. Espesura de tocino, 12 milímetros, 11,5 milímetros. Ustedes, la excreción de nitrógeno,
o sea, por contaminación ambiental significativamente inferior. Muy importante, ¿por qué? Por contaminación de ríos, etcétera, donde se llevan las cosas. En determinadas regiones de Brasil, principalmente en el estado de Santa Catarina, el control ambiental es muy, pero muy rígido porque siempre todos estos deyectos terminan en el río. O sea, de 25,9 gramos por día de nitrógeno, que es una cantidad enorme, ¿no es cierto? Para 20,2, altamente significativo. El resto, y costo, esto era menor. Muy bien, gestación. Las tablas brasileñas también, ¿no es cierto? Y después vamos a comparar. Ecuaciones. ¿Qué es lo que precisamos? Gestación. Precisamos saber la ganancia de peso materno de la madre en kilos por día. Bueno, sabemos el total, dividimos por día. Se aplican ecuaciones también, ¿no es cierto? También, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos que saber la ganancia de peso reproductivo, o sea, que incluye el útero, feto, fluidos, placenta, tejido mamario. En general se considera 2,16 kilos por lechón, pero se divide para kilos por día, para cada periodo. Vamos, esta es la ecuación, 106 de mantenimiento más 4.915 kilocalorías por ganancia de peso de la madre materno, hay que saber kilo por día, y también 1.826 por cada kilo de lechón que se produce, 1.826 por día. El requerimiento de lisina también tenemos el mantenimiento, 22 gramos para la madre, por kilo de madre, 22,6 gramos para los reproductivos. Se usan ecuaciones, todo Excel, y llegamos a estos valores. Por ejemplo, las primerizas se dividen en dos fases, 0,85, 86, 115 para 13 lechones. Estamos hablando, en este caso, Brasil, vamos a llamar para hembras prolíficas, o sea, de alta prolificidad. No estamos hablando de madres de 10 lechones, no estamos hablando de madres de 11 lechones, estamos hablando de 13, 14, aunque volviendo aquí, aplicando las ecuaciones, estoy simplificando esto, pero en las tablas o en el CD están el ejemplo cómo se llega para 11 lechones, para 9 si quieren, para 15, para 20 si llegamos, tal vez consigan 20 lechones por madre. ¿Quién dice que no? Bueno, pero es flexible, se adapta, se ajusta. Muy bien, entonces el ejemplo para 13 primerizas, que siempre es menor, y para 14, ejemplo, nada más. Pero se divide en dos fases. ¿Por qué? En esta fase la hembra gana 150 kilos, gana 30 kilos aquí, de 220 a 250, 30 kilos. Pero ¿qué pasa? La ganancia de peso corporal, las primerizas, es mayor que la cerda, 311 por día, ¿no es cierto? 207. Pero aquí la ganancia de peso corporal, 120, aquí 80 gramos por día, ¿cierto? Ahora, es evidente, tiene más lechones aquí que este. Entonces, la ganancia de peso reproductivo, 146, 157, 592, 634 aquí. Y ahí se calcula con la ecuación de energía metabolizable. Si usamos 3.150, esto puede variar. Los americanos usan 3.300. ¿Por qué? Porque no tienen afrecho. Tienen muy poco afrecho. Entonces, 3.300, hay que ver. Si el requerimiento es hay que calcularlo, ¿no es cierto? Pero si tenemos menos o más calorías, el consumo va a variar. El consumo es un detalle depende del requerimiento por día. Siempre hay que hacer el requerimiento por día. Y se llega aquí también aplicando la ecuación de lisina por día y después tenemos porcentaje. Pueden ver, para las primerizas entre 0,58, un ejemplo, y
0,76 para la segunda periodo. 0,43, prácticamente esto, maíz más un poco de aminoácidos podríamos dar. Pero en la primera fase, después 0,67%. Tenemos eso. Aquí está bien, entonces no se desconfiguró. El NRC, en las tablas brasileñas tenemos las primerizas aquí, misma cosa, acuérdense de esto, 0431, las tablas brasileñas. El NRC aquí de 2012, ¿no es cierto? Da de 0,90, 90 a 115, primerizas, y cerdas 0,90, 90 a 115, y llega el consumo por día. Ellos consideran un desperdicio de 5%, cosa que yo dudo mucho porque esas cerdas están con mucha hambre, ¿no es cierto? No dejan desperdiciar nada, se comen todo. Bueno, y el requerimiento aquí por día de una primeriza y por día también de lisina, y tenemos esto, aquí estos. 11 para 10.6, 16 para 16.7, muy parecido aquí, pero este aquí muy bajo con relación a esto. 0,32 en porcentaje, 0,32 sería, podemos usar maíz casi solo, con un poco de lisina. Y aquí 0,46 da cerda entre 900, parecido con este, cuando en realidad esto. Creo que, ¿qué sucede? Ellos consideran 11 lechones. Y ya no es más 11 lechones. Hoy en día yo no conozco granjas de cerdos relativamente eficientes que produzcan con 11 lechones con las madres modernas. No hay más. Y PIC de 2016, solo las primerizas, pero no da número de lechones. Pero generalmente la madre PIC es... la productividad es buena, ¿no es cierto? Y da el consumo en kilocalorías calculado, consumo calculado de él dan, y después dan un consumo considerando 5% de desperdicio y dan un valor fijo para todas estas fases. Ellos dan 3 fases, 0,28, 29, 28, 90, 90, 112. Nosotros consideramos 115 días. Aquí me parece que era 113, 114. El NRC no considera 115, me parece. Me parece que me equivoqué aquí cuando colocamos esto. Pero nosotros consideramos 115 días porque ya los trabajos que estamos realizando por ese profesor Marvio Abreu mostró claramente que ya el parto de 115 días se considera. Y bueno, 0,28 para cerda, 2 kilos 0,86 fijo. Y el consumo de lisina, 11 gramos, ustedes ven parecido con esto. Y aquí 16 gramos, entre 90 y 112, 16 aquí también. Pero aquí extremadamente bajo, en cerdas de 90, 11 gramos, cuando en realidad aquí sigue la NRC, 11 gramos. Pero da un valor en porcentaje fijo 0,60 para todos, 0,60. Sería algo práctico para hacer una dieta para todas las cerdas. Vamos a comparar la lisina aquí en porcentaje, tenemos variando entre 0,58 y 0,76, 0,43, 0,67. Aquí 0,60, aquí 0,52 y aquí extremadamente bajo. Esto, nadie usa eso. La proteína ideal, nuevamente la arginina. Para nosotros es extremadamente importante la arginina en reproducción. Cambió esto. Antiguamente no teníamos eso, ¿no es cierto? Los otros son razonables con relación a la literatura. Vamos a comparar las tablas brasileñas de 2017 con el NRC y con PIC. No dan, ellos no citan PIC, no cita arginina, y aquí el NRC da 53, o sea, considera una síntesis bastante grande de arginina cuando
la literatura muestra que se precisan valores hasta eventualmente más altos de que estos valores. ¿Eh? El resto está bien, está razonable. La arginina es lo más importante aquí. Y después tenemos para 14 lechones, por ejemplo, para cerdas en gestación, cerdas de 220 a 250 kilos, entre 86, los valores que vimos de lisina, que ya le habíamos mostrado, ¿no es cierto? La proteína, proteína total 9 y 10%, 15% aquí es relativamente alto, y la arginina, relativamente alto. Hay literatura mostrando mayor. Vamos a ver esto, que tal vez sea el diapositivo más importante, junto con el de lactación. ¿No es cierto? Voy a tomar un poco de agua y van digiriendo eso, porque después vamos a tener el almuerzo. Entonces comiencen a digerir. ¿Qué es lo que tenemos? Varios autores, arginina, que está en la moda, gestación. ¿Y por qué también está en la moda? Podemos, sí, aumentar la proteína y aumentamos la arginina, evidente. Porque la arginina de $30 por kilo se cayó, ya está 15, 16, ¿no es cierto? Y así que empieza a aparecer de dos productores, de un chino, de otro, ahí puede llegar a un valor hasta menor. Puede ser viable la suplementación. ¿Entendieron? Podemos eventualmente llegar a cantidad enorme de aminoácidos de usar. Muy bien, el control y el control más arginina, ¿no es cierto? El coeficiente de variación en el peso de los lechones nacidos vivos, 25,4%. Aquí la arginina con arginina 20, una mejora de 19%, un trabajo 2015. Lechones nacidos muertos, 1,86, con arginina 0,66, 35, 2007, ¿no es cierto? 1,44, 0,50, 66%, 2012. Total lechones nacidos, 12, 13,7, 10% de mejora, 13,7. Promedio estamos hablando de esto, ¿no es cierto? 2012. Aquí, lechones nacidos, 43 lechones, 12,44, 17%. Todo significativo. Lechones nacidos vivos, 11,25, 12,35, 9% de mejora. Aquí, la mejora. 16% aquí. Peso de lechón al nacimiento. El grave problema de la prolificidad es que el peso de los lechones cae. Antiguamente nosotros usamos 1,4 kg, el peso al nacimiento, 1,450. Estamos usando en los modelos esos de que están en las tablas, consideramos 350 el peso de cada lechón. ¿Por qué? Porque aumentó el número de lechones. El peso de la lechigada de la camada es mayor, evidente, porque tenemos más lechones. Pero ve, aquí, peso del lechón al nacimiento, 1,44, 1,50. Aumentó. Este está razonable que estábamos considerando. 1,46, 1,62. 11% de mejora. Y también habla de la calidad de la lechigada. La mejora principal es en la calidad de la lechigada. Justamente esto acá, el coeficiente de variación. Eso es muy importante para evitar gran variación. Aquí tenemos también nacidos, podemos ganar. Un resultado de 2016, yo creo, 2016 aquí, que fue publicado un trabajo en esta revista, 1 kilo suplementando en 1 kilo por tonelada de arginina en dietas a base de trigo, no de maíz. Ganó 1,1 lechón. Y esto es viable. Suplementación de 1 kilo es viable, evidente. ¿Cuál es la crítica? Es un trabajo chino esto aquí, ¿no es cierto? Que el número de lechones eran
era alrededor de 9.7 y el otro era 10.7, 10.8. No eran así, hembras, madres prolíficas, no. Eran común, pero ganaron un lechón más. Muy bien, lactación. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Nuevamente, ecuaciones. Requerimiento de energía, tenemos el peso de la hembra, ganancia de peso de los lechones. Vamos a considerar aquí, esto es mucha cosa, ¿eh? Son 14 lechones. 3 kilos por día de la lechigada es mucha cosa, ¿eh? Pérdida de peso de la hembra, 0,9 da 20 kilos casi de pérdida, es mucha cosa, ¿eh? ¿Pero por qué? 14 lechones. Eso, bueno, sucede, pero lo ideal sería que pierdan 10 kilos, pero con 14, 15 lechones va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Observen el requerimiento aplicando la ecuación de 21.000 kilocalorías por día, el consumo de ración considerando 3.400 kilocalorías por kilo, aquí es por gramos, precisa comer 6 kilos 200. Eso, si no come esto, con estas 14 lechones y esta ganancia, va a perder 20 kilos. ¿De dónde va a salir la energía para los lechones? Para producir leche. Es por eso. Una posibilidad sería concentrar la energía, pero 3.400 ya está bueno. También el requerimiento de lisina es la misma cosa. Todo, ecuación. Y llegamos para esos 14 lechones que estaba aquí, que no coloqué, pérdida de 20 kilos, precisa 1 y 10% de lisina en la dieta. Para esa ración de pollo, esto aquí, que está precisando. Vamos a ver, primeriza 180 kilos, cerda 220 kilos, 12,5 lechones, la ganancia de la camada en kilos por día, 2,81, 2,91, aquí 13,5. Aquí un poco menos, pero... y la energía se calcula, el consumo se divide por 3.400 aquí, llegamos a este valor, todo regla de 3, fácil. Llegamos 64, 67 gramos de lisina por día y 1,075, un 0,45. En el Brasil pueden considerar ya el promedio que se usa, 1,05 de lisina digestible en las dietas de madres, ¿no es cierto?, en lactación. Ese es el promedio. Puede ser de 1,10 a 1%, más o menos. Un 0,5 es el promedio. Ustedes ven estos dos, en gramos por día. Vamos a ver, aquí tenemos de las tablas brasileñas, lo que mostré anterior, 1,075, un 0,45, 64, 67. Pero acuérdense, 2,5, 3,5. El NRC da 11 lechones, el ejemplo, 11,5 aquí las cerdas, bajo. El consumo más, el desperdicio, 5 kilos 900, 6 kilos 600. Aquí 6,400. ¿Por qué? Porque le aumentó 6%. Pero el requerimiento de lisina, 45 a 52, extremadamente bajo. Nadie usa eso. Nadie. 52 gramos era en 2011. Nosotros teníamos 52 gramos. Pero tuvimos que cambiar porque ya quedaba deficiente. Pasamos para alrededor de 65 gramos por día los lechones. Y un 0,5 el promedio. PIC da para un consumo de 5 kilos 220, 1,21, multiplicando, llegamos a 63 gramos. Para cerda da un consumo de 600, no da el número de lechones, pero es evidente que la madre pique es prolífica. Entonces, ven, siempre arriba de 60 gramos, arriba, y las primerizas, como tienen que ganar peso, pollo preinicial, 1,21. Un preiniciador 2 de lechoncito. Aquí un 0,2. O sea,
Un promedio alrededor de un 0,5 es un buen valor. Un buen valor, señores. Comparando todo eso, yo creo que un promedio de un 0,5 es un buen valor. Aquí está la proteína ideal. Las tablas brasileñas también da 100%, aquí no da, aquí da 53%. O sea, considera que está siendo sintetizada en volumen suficiente. Esto no, considera que hay síntesis, pero no en volumen suficiente. ¿Por qué? Porque la literatura, bueno, estamos hablando de arginina aquí, ¿no es cierto? Aquí el ejemplo de una cerda con un 0,45, que estamos hablando de lisina, aquí un 0,45, 100% de arginina, un 0,45 también. La treonina usando la proteína ideal, tenemos todo eso, se llega, ¿cierto? Nuevamente, lactación, uso o suplementación de arginina o si no, aumentando los niveles o de glutamina. El desempeño de acuerdo con varios autores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tenemos Moreira, 7 autores. Para arginina, el control y más el aminoácido, en este caso arginina, la mejora 54%, pérdida de peso de la cerda. ¿Por qué? Observen, aquí perdió 16 kilos, aquí 7. Precisó catabolizar carne, tejido proteico para poder mantener la productividad. Mejora de 54%. Peso de los lechones al destete con arginina 5,26, 5,66, 7,6. Glutamina, usando glutamina 5,4, 5,77 el peso de los lechones. ¿Por qué? Porque aumentó la glutamina en la leche. Que siempre trabaja mucho con glutamina, 6,8% de mejora. Aquí de 6,30 a 6,66, 4,8. Ganancia de peso de los lechones, kilo por día, 183, 202, 10%. 166, 185, 11%. Aquí 250, 5,2. Y aquí arginina lechones destetados, 10,46, 11,52, 10%, un lechón, ¿cierto? Muy bien. Para despedirnos, ya que ya veo que están con hambre y ya se están durmiendo, como consideraciones, los aminoácidos industriales permiten la aplicación del concepto de proteína ideal. ¿Por qué? Sin aminoácidos no funciona, solo calcula la proteína y acabó, olvídense del resto. Volvemos a 1950, por ahí, 55. La actualización periódica de la proteína es necesaria para acompañar la mejora, desempeño, genética. Esto es genética. Los cambios del mercado, queremos. ¿Por qué? Porque varios años atrás era 100 kilos el sacrificio. Pero resulta que los frigoríficos descubrieron, y con la integración, descubrieron que el mismo costo, prácticamente el mismo costo para un cerdo de 100 a uno de 120 era prácticamente lo mismo, solamente que producían 20% más, bajaban los costos. Sí, la conversión era peor, no hay problema. El frigorífico y la venta de carne era más negocio que la conversión alimenticia. Por eso la integración, modelos también, integrando la producción con la venta, la parte comercial. El uso de ecuaciones para estimar los requerimientos nutricionales, energía y lisina, lo más importante para ajustar el nivel de acuerdo con el desempeño, la genética. Por eso, porque si cada vez que largan una nueva línea genética, tenemos que volver a hacer 10, 20 experimentos de lisina, es locura, no se puede. Nadie va a pagar. La suplementación dietética de los aminoácidos funcionales. Arginina vamos a ponerlo con interrogación porque también es sintetizado. Otra parte no. La glutamina es sintetizada pero no en suficiente. Entonces mejora el desempeño de lechones y cerdas reproductoras.
Aquí tenemos la tapa de la tabla brasileña, cuarta edición, 2017. 92 años que tiene la universidad de trabajo en docencia, investigación y extensión. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que alguien quiera aprovecharlo a Horacio? Sí. Doctor, bueno, felicitaciones por la presentación, muy clara. Tengo una inquietud respecto a lo que las tablas brasileñas muestran, comparado con la FIC o la NRC. Usted explicó claramente esa diferencia, pero a mí lo que me llama la atención, o que al menos no logramos en las granjas, es el consumo de casi 400 gramos de lechón inicial, que normalmente no lo logramos en condiciones de campo. Entonces la pregunta respecto a eso es si las condiciones experimentales fueron las mismas condiciones de campo o han sido en condiciones ideales, densidad, calidad de agua, disponibilidad de boca de comedero y todo eso. No, imposible. Nunca es. Primero, yo cuento tipo chiste, pero en realidad es verdad porque sucedió conmigo. Nosotros tenemos la gran colaboración de los estudiantes posgraduados, de posgrado, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? La mano de obra esclava, yo fui esclavo también, que existe. ¿Por qué? Porque trabaja como loco, duerme ahí en el lugar donde están los lechones para que no se le mueran, cuidado, todo, solo por un pedazo de papel. Y ese papel se llama diploma. Y todo tiene orgullo, yo también, yo trabajé como loco. Es por eso, es evidente. Se toma mucho más cuidado, todo, y sabe el nombre de cada uno, de todo. Es trabajo académico, de investigación en condiciones controladas, no en gran volumen, es verdad. Pero la clave es conseguir mayor consumo. Es lo que todo el mundo está trabajando. Hay empresas en el Brasil que estamos trabajando, haciendo experimentos para ver cómo conseguimos en granjas comerciales que te ceden el lugar, te dan un lugar así. Muchas veces vos mandás un técnico de la propia empresa que cuida ahí para ver que este tipo usamos pellet micropelletizado, suplementación de glutamina, suplementación de otros. ¿Por qué? Porque ese problema del primero o segundo día que no come, la altura de las velocidades se vienen abajo y demora para volver a crecer. Y eso para con el consumo. Otra cosa, dieta líquida, que está la leche de la 3.700 las kilocalorías por kilo debe tener, o 4.000, no me acuerdo. La cantidad de grasa que tiene la leche de la madre. Bueno, nosotros no conseguimos, si queremos llegar a 3.700, 3.800, 4.000 es grasa, no fluye nada. Y dieta líquida, nosotros ya hicimos pruebas, sí, mejora, es bueno, pero problemas de higiene, de manejo y el volumen, no hay más mano de obra, es complicado. Muy bien. ¿Qué es lo que se está probando? A ver si tal vez pueda ser glutamina, arginina, pero dietas que tal vez por el gusto sean más atractivas. Siempre eso. Pero es lo que está en la gran moda. En el simposio del año pasado, en esta fecha más o menos, que presentamos ahí, trajimos Francisco Pérez, de la Universidad de Barcelona, y él es especialista en eso, hizo trabajo en los doctorados de ellos, hicieron con gran revisión de literatura. Él mostró algunos resultados, cómo se puede controlar un poco, pero es todo más teórico, ¿no es cierto?, más básico, para poder, pero eso es la clave para después aplicar esa parte básica, cómo conseguimos. Tal vez algún tipo de ácidos grasos, tal vez tipo de cómo se suplementa todo. Muchísimas gracias. La clave de todo, si mejoramos el consumo ahí, 1 kilo en esa fase preinicial, todo son 5 a 10 kilos en el sacrificio. Entonces no es costo.
Ya hay experimentos, pero eso no le puedo decir porque de empresas brasileñas, todo, que consiguen un aumento del consumo de 14, 15%. Pero el objetivo es conseguir más, 20, 30%, porque ahí cambia todo. ¿Otra pregunta? Sí. A raíz de eso la pregunta era también que tampoco es fácil. En maternidad, que se coman 6 kilos, 600. Ah, Usted sí. tiene que moverla, ¿sí? Y Justamente. desde ahí para después lograr desde eso. Exactamente. 6 kilos 600. Una cerrada, tiene que entrar. Sí, en el invierno tal vez. Pero, pero en el invierno nosotros usamos sobre todo, ellas no. A menos que le regulemos la temperatura adentro. Adentro. No, está bien, pero igual el trabajo de consumo de que una cerda Sí, sí. llegue Sí. a comer 6 kilos y medio Sí, de sí. día, no es menor, igual que Perfectamente. Sí, tranquilamente. Por eso pierde peso. Y si pierde peso se complica. Pasa a ser una bola de nieve. Horacio, una consulta, está alineado a lo que dice ahí Gustavo. Ayer cuando hablamos de la lista de alta energía yo te preguntaba si eso tenía que estar alineado con una elevación o suplementar con aminoácidos sintéticos. Vos me decías que sí. En este problema o en esto del consumo de lactancia, acá lo que nos pasa es que cada vez son más duros los veranos y se bajan los consumos de lactancia. Entonces se hace una reformulación de macro con aceite o espelo, lo que se trabaje, entonces se levanta la energía. Pero te estás quedando, si te levanta energía, te estás quedando porque es más concentrado, pero la pregunta es concreta si también tenemos que levantar aminoácidos sintéticos. Y la otra, te la complico más, o ayer nos decías que por ahí los sintéticos digieren más rápido en la luz intestinal que una lisina que viene proveniente de un cereal. Entonces, si eso hay que regularlo sí o sí, o sea, si hay que hacer esa ecuación cada vez que levantamos energía, levantar el nivel de aminoácidos. Muy bien. Sofisticado las preguntas. Bueno, gracias a Dios soy viejo y yo me acuerdo de un trabajo allá de 1965. Primero, gestación es peligroso, también con matrices de pollo, de engorde, de pollo parrillero, que cuando se alimenta una vez por día. En la gestación hay que tener cuidado con la cantidad de aminoácidos industriales que se suplementan. ¿Por qué? Porque sí, la absorción es mucho más rápida. En 1964 ya fue publicado con cerdos en crecimiento, 40, 50 kilos. Lo hicieron con lisina y con treonina, diferentes tratamientos, y cuando le ponían el sintético y le daban la misma dieta, ¿no es cierto? La lisina sintética, la treonina sintética subía, así le sacaban sangre, cada media hora en hora, no me acuerdo bien, subía primero, la de la dieta, los aminoácidos de la dieta subían más tarde. Conclusión, la lisina pasaba 1 o 2 horas alta, el hígado decía, ¿qué diablo está haciendo esto aquí si no tiene los otros aminoácidos? Porque acuérdense, para construir las proteínas es como una casa, poner los aminoácidos. Entonces lo cataboliza. Pero normalmente lo que uno hace en gestaciones, y ustedes ven que el requerimiento no es muy grande, se coloca un límite también en matrices pesadas de pollo, también un límite, la cantidad, por ejemplo, de lisina, 1 kilo por tonelada máximo de la lisina sintética. O si no, solo metionina, vamos a colocarle. Eso es lo que se hace también en la gestación, pero gestación, la entrada de aminoácidos es muy pequeña. Ahora, en ese experimento, lo que hicieron con cerdos en crecimiento es cuando ya le daba 2 veces por día, sin problema. O sea, en la hembra en lactación o el cerdo en crecimiento, el lechoncito, etcétera, como está consumiendo lo que uno llama en latín ad libitum, tiene que comer todo el día, es preferible que hasta de noche darle unos golpecitos para que continúe comiendo. No hay absolutamente ningún problema, porque se equilibra, queda todas las cosas. O sea, se puede, nosotros hicimos hasta con pollos,
7% de aminoácidos sintéticos en la dieta, 5 pollos por repetición, porque era carísima. 7%, 70 kilos por tonelada le pusimos, pero tenía que, la estudiante, trabaja por un papel, era en batería, tenía que 6 veces por día tenía que estimular el consumo y dejar las luces prendidas durante el día todo. Y perfecto con una dieta completa. Mismo desempeño, todo. Eso muestra que el límite de los aminoácidos sintéticos en la dieta no hay límite. Manteniendo toda la proteína ideal, todo eso, y consumo ad libitum, que continuamente, si restringe el consumo, como en el caso de las cerdas en gestación, ahí complica.